Hola familia, bienvenidos a casa. Qué alegría tenerlos conectados de nuevo con nosotros. Llevamos años reuniéndonos domingo tras domingo en nuestras instalaciones. Hoy, aunque no podemos reunirnos personalmente, la iglesia no se detiene. Sus puertas siguen abiertas a través de estos medios de comunicación. Recordemos que la iglesia no es el edificio, la iglesia somos todos. La iglesia somos tú y yo. Estamos unidos por el vínculo perfecto que es el amor de Cristo, como dice su palabra en Colosenses 3:14. Ahora hay un altar en cada hogar y su presencia está reinando en cada corazón. Somos iglesia, somos familia. Quédate conectado. En unos minutos empezará nuestro domingo online. Nuestros devocionales son todos los días de 8 a 8:30 de la noche. Hay una palabra especial de parte de Dios para ti. Grupos de mujeres los miércoles a las 3 de la tarde. Jóvenes más que vencedores los jueves a las 8 de la noche. Y Alianza Youth los sábados a las 5:30 de la tarde. Recuerda, estas reuniones y clases son por Hangouts Meet. ¡Hey, iglesia! Nada impedirá que sigamos siendo una familia. Estamos teniendo devocionales diarios, clases y grupos online vía Hangouts Meet. Una aplicación muy fácil de usar. Primer paso. Para conectarte desde tu dispositivo móvil, ve a tu Play Store o App Store y descarga la aplicación Hangouts Meet. Segundo paso. Si estás en alguno de los grupos de WhatsApp de nuestra iglesia, te haremos llegar un link con el que después de haber descargado la aplicación, puedes ingresar a la reunión. También puedes ingresar mediante código. Simplemente entras a la app y das la opción Código de reunión. Nuestro código siempre es el mismo: ESAADOWXUS. Solicitas el ingreso y listo, ya estamos conectados. Si vas a ingresar desde tu computador, puedes abrir el link desde WhatsApp Web. O pones en el buscador de Google meet.google.com. Ingresas el código ESAADOWXUS. Solicitas el ingreso y listo. Recuerda, nuestro código siempre es el mismo. Puedes tomarle un screenshot o una foto para tenerlo a la mano. Si tienes alguna duda, pregúntanos. Estamos para servirte.
Somos iglesia, somos familia. Familia, ¿ya nos sigues en nuestras redes sociales? Puedes encontrarnos en Instagram @Alianza con Dios o en Facebook Alianza con Dios Iglesia Cristiana. Puedes hacer tus diezmos y donaciones en la cuenta corriente BBVA número 541-025-185. Recuerda, cuenta corriente BBVA número 541-025-185. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Muy buenos días, iglesia, bienvenido nuevamente a casa. Nos hace muy feliz que estés conectado con nosotros. Voy a invitar a que en el lugar en donde estés cierres tus ojos y vamos a orar para dar inicio a nuestro domingo online. Gracias te damos, papá, por el privilegio, Señor, que nos das de seguir conectados, Padre. Por el privilegio que nos das, Señor, de poder disfrutar, Señor, de tu presencia en cada uno de nuestros hogares. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús en la cruz. Gracias porque tú eres el centro, Padre, porque te tenemos a ti, Señor, y tenemos todo lo que necesitamos. Tú eres nuestra plenitud. Gracias por esta mañana donde podemos levantar nuestra voz en alabanza y adoración a ti, papá. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Gracias, Padre. Vamos a adorar juntos, iglesia. Diste tu vida en el Calvario, moriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Padeciste mi lugar, siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Diste tu vida en el Calvario, moriste allí por mí, lo diste todo por salvarme a mí. Tú padeciste en mi lugar, siempre yo te voy a amar. Tu sangre diste por amor a mí. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar.
Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar, te tiene que exaltar. Toda nuestra alabanza y nuestra adoración es para ti, Jesús. Gracias por tu presencia. ¿Quién como tú en la tierra, oh Señor? Hermoso e inigualable es tu valor. Nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia Es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. hermosa es tu presencia, Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. y mientras tenga vida esperaré, cuando cara a cara te veré. Nada en este mundo saciará, Jesús, tu copa no se secará.
y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. No se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Hermosa es tu presencia. Tu presencia es el cielo para mí. Oh, cantamos, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Hola niños, bienvenidos a Arca Kids. Siéntese y disfrute. Érase una vez en una tierra muy lejana un padre muy amoroso que tenía 2 hijos. Un día el más joven le dijo: Papá, tengo algo que decirte. ¿Qué pasa, hijo? Dame la parte de la herencia que me corresponde. La necesito. Está bien, hijo. Te daré tu parte. Pero, ¿para qué la necesitas? Voy a vender todo. Necesito dinero porque me voy de casa. Y así fue como el hijo menor se fue lejos de casa. Él estaba muy confiado porque tenía mucho dinero, pero lastimosamente lo malgastó todo, en fiestas, viajes, comida y mujeres. Un día vino una gran hambruna a la ciudad donde él vivía y no tuvo otra opción que trabajar cuidando cerdos. Un trabajo muy humillante, pues para ellos los cerdos eran animales impuros. En la finca de mi padre, los trabajadores tienen toda la comida que desean. Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Comen mejor estos cerdos que yo. Volveré a mi casa y apenas llegue, le diré a mi padre que me he portado muy mal con Dios y con él. Le diré que no merezco ser su hijo, pero que me dé empleo y que me trate como cualquiera de sus trabajadores. Yo quiero comer pan caliente. Dios, ayúdame. Entonces el hijo pródigo emprendió el camino de vuelta a casa. Papá. Hijo mío, ¿eres tú? Papá, me he portado muy mal contra Dios y contra ti. Yo no merezco ser tu hijo. Báñate y cámbiate. Te daré sandalias nuevas y ropa limpia. También tengo un anillo para ti. ¡Qué alegría tenerte de nuevo en casa! ¡Criados! Maten el ternero más gordo y hagamos una gran fiesta, porque mi hijo ha regresado. Es como si hubiera muerto y ha vuelto a vivir.
se había perdido y lo hemos encontrado. Así fue como inició una gran fiesta. Esta es una gran historia. ¿Les ha gustado hasta el momento? Recordemos que a pesar de que fallamos, Dios nos sigue amando. Él siempre nos va a perdonar si nos arrepentimos de corazón. Todos cometemos errores. Lo importante es reconocerlos y no volverlos a hacer. Niños, obedezcan siempre a sus papitos. Ellos quieren lo mejor para ustedes. Esta historia continuará. Niños, queremos ver sus obras de arte. Van a encontrar un link donde pueden descargar e imprimir para que puedan hacer la actividad. En nuestras redes sociales van a encontrar un video con un tutorial paso a paso de cómo hacer la actividad. Por favor, mándenos fotos porque tenemos premios para el mejor. Los extrañamos, queremos verlos pronto. Somos iglesia, somos familia, somos Arca Kids. Queridos amigos, muy buenos días, Dios les bendiga. De verdad que es un gusto estar nuevamente en comunicación con ustedes. Gracias por permitirnos estar en sus casas en esta mañana. Le damos gracias a Dios por este medio de comunicación. Lamentablemente no podemos aún reunirnos personalmente, pero lo hacemos virtualmente, dentro de la virtualidad. Y yo sé que el Espíritu Santo de Dios está uniéndonos en un mismo sentir para que podamos juntos escudriñar la palabra y aplicarla para nuestras vidas. Tengamos un tiempo de oración. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, bendito Dios del cielo, por este día. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Te damos gracias, Dios, por este medio de comunicación, Señor, que tú pones a nuestra disposición para que podamos juntos, Padre Celestial, congregarnos en la virtualidad, Padre Santo. Gracias te damos, Señor, por cada familia, Padre Celestial, que conforma nuestra iglesia, Señor. Hoy las bendecimos, Padre Celestial, y te rogamos, Dios, que la protección tuya, Señor, esté sobre ellas, Padre Celestial, que seas tu Dios guardándolas, protegiéndolas, Dios, de todo mal y de todo peligro, Padre Santo, que la gracia tuya, Señor, esté en sus vidas, Padre Celestial. Yo te ruego, bendito Dios del cielo, que tu Señor seas bendiciéndolas en todas las áreas de sus vidas, Señor, colocando tu paz en sus corazones, Señor, para que podamos superar, Señor, esta pandemia, Padre Santo, en victoria, Padre Celestial. Porque sabemos, Padre Celestial, que tus promesas son en ti, sí y amén, Padre Santo. Por eso hoy, Padre Celestial, declaramos, Padre Celestial, que tú, Señor, nos guardas, nos proteges, nos bendices y nos provees, Dios, para todo lo que necesitemos, de acuerdo con tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor. Bendecimos a cada miembro de la iglesia, Padre Celestial, y te rogamos, Dios, que la presencia de tu Espíritu Santo sea evidente en cada hogar en esta mañana, Padre Santo. Te ruego, bendito Dios del cielo, que sea tu Espíritu Santo, Señor, uniéndonos en un mismo sentir, Dios, para poder recibir de tu palabra, Señor, y el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Te entregamos, Dios, este tiempo y te suplicamos, Señor, tu bendición y tu dirección. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bueno, queridos amigos, hoy queremos abordar un tema que, aunque lo hemos visto antes, es de vital importancia para que nosotros podamos llevar una vida de bendición. Y el título que tenemos para este mensaje es La honra y la recompensa. El Señor ha establecido la honra como un precursor de la bendición. Y vamos a estar viendo cómo Dios nos bendice. Muchas veces estamos orando frecuentemente porque nos vaya bien y porque le vaya bien a nuestros hijos. Pero nos olvidamos de enseñarles a ellos los principios básicos para la bendición. Y uno de ellos es la honra. La honra realmente es un gran precursor de bendición. Y vamos a ver más adelante cómo este principio de la honra es tan importante para nuestras vidas. Y si algo tiene que distinguir a un pastor o al corazón de un pastor, es el deseo ferviente de que a sus fieles le vaya muy bien en todas las áreas de sus vidas. No solamente en el área familiar, en el área espiritual, sino también en el área profesional, en el área económica. Es importante entonces que nosotros aprendamos los principios de la honra, porque ellos nos abren las puertas hacia la prosperidad. Tenemos que honrar a todos, pero principalmente tenemos que honrar a Dios.
Y este es el primer punto, honrar a Dios. Y cuando nosotros honramos a Dios, estamos obedeciendo un mandamiento. ¿Y cómo podemos honrar a Dios? Bueno, pues honramos a Dios obedeciendo su palabra. Honramos a Dios respetando los principios que Dios ha establecido para comportarnos en la iglesia y en la sociedad. Honrar significa también obediencia y sumisión. Dice en el Salmo 96, 8, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Y seguidamente dice, traed ofrendas y venid a sus atrios. O sea que una forma de honrar a Dios es trayendo ofrendas y congregándonos. Hoy no podemos hacerlo personalmente, pero lo podemos hacer en la virtualidad. Y también a través de la virtualidad también podemos traer las ofrendas al Señor. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Así pues que vemos que el honrar a Dios trae gran prosperidad a nuestras vidas. El honrar a Dios abre las puertas de los cielos para que la bendición de Dios descienda sobre nuestras vidas y podamos nosotros disfrutar de ellas. Tus diezmos y tus ofrendas son las primicias de tu salario con el cual tú honras a Dios. Y esto trae como consecuencia estabilidad económica y prosperidad. Y el Señor con seguridad te dará abundancia para que sigas siendo canal de bendición para su iglesia y para su pueblo. En segundo lugar, debemos honrar a nuestros padres. Es el quinto mandamiento de la ley de Dios. Y de los 10 mandamientos es el único que tiene una promesa. Pero vemos que honrar a Dios también tiene su promesa. Entonces no es el único mandamiento con promesa. En este caso, el Señor nos dice en Deuteronomios capítulo 5, versículo 16, honra a tu padre y a tu madre como el Señor te lo ha ordenado, para que disfrutes de una larga vida sobre la tierra y te vaya bien en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esto implica que si nosotros honramos a nuestros padres, vamos a tener larga vida sobre la tierra y nos va a ir bien en todo lo que hagamos. De tal manera que eso es muy importante. Y es mucho más importante enseñarle a nuestros hijos a honrar a Dios y a honrar a sus padres que estar orando por ellos. Porque si nosotros oramos porque Dios bendiga a nuestros hijos, bueno, Dios extiende su misericordia y puede bendecirlos. Pero cuando nosotros les enseñamos a honrar a Dios y a honrar a sus padres, la bendición la tienen ganada. Dice la promesa que les irá bien en todo lo que hagan. De tal manera que quizás ya no sea necesario orar tanto por nuestros hijos, o por lo menos por prosperidad, porque les vaya bien. Porque ya de hecho les va a ir bien, porque esa es la palabra de Dios, que está comprometida, y es el carácter de Dios el que está comprometido con esta promesa. De tal manera que es mucho más importante enseñarle a nuestros hijos a honrar a Dios y a honrar a sus padres que orar por ellos, paradójicamente. Y con esto no quiero decir que la oración no sea importante. La oración es muy, muy importante. Pero hay cosas por las que nosotros ya no necesitamos orar. Por ejemplo, Dios estableció unos principios en el universo. Y nosotros no necesitamos orar para que la luna no se nos caiga encima. No, la luna va funcionando alrededor de la tierra. Dios ha establecido ese sistema y Él lo controla. De tal manera que no necesitamos orar por eso. Así no necesitaríamos orar porque le fuera bien a nuestros hijos. Si es que les hemos enseñado a honrar a Dios y a honrar a sus padres. Pero es muy importante que le enseñemos a nuestros hijos a honrar y a amar a sus padres. No podemos decir que amamos a nuestros padres si no los honramos, si no los obedecemos, si no los visitamos, si no los buscamos, si no nos interesamos en ellos. El primer acto de amor hacia los padres es la honra. Y muchas veces, lastimosamente, hay muchos hijos que se avergüenzan de sus padres. Hay muchos hijos que deshonran a sus padres, que los ignoran, que los abandonan. Y esto indudablemente no trae bendición para sus vidas. Ahora bien,
No es que tengamos que honrarlos porque pensemos que ellos se lo merecen. No, ellos tienen ganado ese derecho a la honra porque Dios lo estableció en su palabra. Es un mandamiento que Dios nos dio, que tendremos una larga vida y nos irá bien en la tierra. Así que si queremos que le vaya bien a nuestros hijos, tenemos que enseñarles a honrar a Dios y a honrar a sus padres. El no hacerlos, los exponemos a que tengan una muerte prematura y los exponemos a que fracasen en cada intento que hagan o en cada cosa que vayan a hacer, porque no van a estar protegidos por la bendición de Dios. Los padres tenemos que dar cuentas a Dios por nuestros hijos y por eso nos manda a educar a nuestros hijos y a disciplinarlos. Y esto es una responsabilidad de los padres sobre los hijos. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 6 al 9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y con eso el Señor nos está invitando a que tenemos que enseñarles a nuestros hijos a honrar la palabra de Dios, a conocerla y a obedecerla. Pero también tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Dice la palabra de Dios que el que ama a su hijo lo disciplina. Y cuando no lo hacemos, realmente estamos desobedeciendo nosotros la palabra de Dios y le estamos demostrando a nuestros hijos que realmente no nos importan mucho, cuando no es así. A veces tenemos que llenarlos de valor para poderlo hacer. A veces es necesario que nos paremos durante 15 minutos o media hora en la entrada de su habitación hasta que Él nos obedezca y tienda su cama. Y tenemos que hacerlo, porque cuando no lo hacemos, realmente no estamos imponiendo nuestra autoridad sobre ellos y no estamos exigiendo la honra que ellos deben darnos. Tenemos que honrar también a nuestros líderes y a nuestros pastores, porque son personas que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Y esto es un deber, es un mandamiento, honrar a toda autoridad y aún más a la autoridad espiritual. En 1 Timoteo 5:17 dice la palabra de Dios: los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que se dedican a la predicación y a la enseñanza. Y con esto nos está diciendo la Escritura claramente que debemos honrar a nuestros pastores y a nuestros maestros. Pero especialmente a los pastores, porque ellos han de dar cuentas al Señor. Dice en el libro de los Hebreos capítulo 13 versículo 17: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. No hay otra autoridad en nuestra vida, aparte de nuestros padres y de los pastores, que tenga que dar cuenta al Señor. Y por lo tanto tenemos que honrarlos, porque ellos tienen esa responsabilidad. Realmente los pastores son nuestros padres espirituales. Y vemos que esta paternidad espiritual es bien clara en la Biblia, desde el Antiguo Testamento y desde el Nuevo Testamento, principalmente desde el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo le escribía a Timoteo: el verdadero hijo de la fe lo llamaba. Y en Gálatas le escribe a los Gálatas diciéndoles: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. El apóstol Juan también escribía: hijitos, ya es el último tiempo. De tal manera que esta relación de paternidad espiritual es evidente a partir del Nuevo Testamento. Y por eso se dice que los pastores somos como sus padres espirituales, porque nos toca velar por sus almas. Y eso es un gran honor para nosotros, pero también es una gran responsabilidad. También es una muy buena oportunidad para que a ustedes les vaya bien si honran a sus pastores. Todo lo que hagas por tus pastores tendrá recompensa. Dice la palabra de Dios que hasta un vaso de agua fría que tú le des a los pastores no quedará sin recompensa. Mateo 10,
40 al 42 dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Por lo tanto, hemos considerado con mi esposa que es muy importante que ustedes conozcan sobre la importancia de la honra a los líderes, a los pastores, a los maestros. Tenemos que aprender a honrarlos. Nosotros estamos buscando siempre la bendición de Dios y oramos porque nos vaya bien y porque Dios nos bendiga. Pero muchas veces nos olvidamos de esos prerequisitos que Dios establece para podernos dar bendición. Y cuando nosotros honramos a nuestros pastores, no quedaremos sin recompensa. Todos tenemos un propósito en nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Juan 15:5: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y aquí tenemos que entenderlo de esta manera. La vida es la iglesia y Dios nos ha plantado en esta iglesia. Y nos ha plantado para que demos fruto en Cristo. Así que lo primero que tenemos que hacer es comprometernos con la iglesia. Primero a capacitarnos, a participar de todas las actividades, a educarnos en el conocimiento de Dios. Y segundo, tenemos que empezar a dar fruto. Y ese fruto se da en dos etapas. Uno, primero damos el fruto del Espíritu Santo. Y este fruto, ustedes lo conocen, es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y este fruto se empieza a manifestar en nuestra vida. Y empezamos a ser transformados justamente por el fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Un fruto, de otra parte, es algo que resulta de haber plantado una semilla que germina y se hace árbol y luego da flores, como cuando ya son evidentes los frutos del Espíritu Santo. Ya somos personas diferentes, nos vemos diferentes, nos vemos adornados por el poder de Dios, por el amor de Dios, por el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y después de florecer con el Espíritu Santo, entonces empezamos a dar fruto. Y ese fruto significa que empezamos a multiplicarnos, porque empezamos a tener discípulos y empezamos a enseñarles lo que nosotros sabemos. Y de esta manera empezamos a dar fruto, nos empezamos a reproducir nosotros mismos. Un fruto finalmente es similar al mismo fruto que dio origen a la semilla que se sembró. Luego, cuando tenemos discípulos, estamos dando fruto. Y ese es el fruto que el Señor quiere que nosotros demos. ¿Y cuál es la recompensa? La recompensa es que si permanecemos en Él, si permanecemos en la vid, ¿no es cierto? Y si no nos separamos del Señor, entonces llevaremos mucho fruto. Y ese fruto permanecerá también. Juan 15:7 dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Entonces la recompensa es que vamos a tener una oración poderosísima, porque todo lo que pidamos, el Señor nos lo va a dar. Y esto es realmente una gran bendición. El Señor prácticamente nos está firmando un cheque en blanco para que nosotros lo llenemos con lo que queramos, de acuerdo con su voluntad. En cuarto lugar, tenemos que honrar a nuestras autoridades. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, versículo 1: sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Debemos entonces honrar las autoridades porque han sido impuestas por Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que entenderlo. Puede ser que no estemos muy de acuerdo con la autoridad, puede ser que no seamos de su mismo partido, puede ser que no nos guste su forma de gobernar, pero siempre y cuando no esté contraviniendo la ley de Dios, tenemos que someternos, porque para eso el Señor
los puso en autoridad para que nosotros nos sometamos. Ahora es diferente cuando ellos no están sometidos a Dios. Entonces sí tenemos el derecho de protesta, tenemos el derecho de réplica, tenemos el derecho de establecer los principios bíblicos y de reclamar por ellos. En quinto lugar, tenemos que honrar al prójimo como a nosotros mismos. Y esto de honrar al prójimo como a nosotros mismos realmente es una paráfrasis de ese mandamiento que el Señor nos dio de que nos amemos los unos a los otros. Porque no hay una demostración de amor más evidente que el honrarnos los unos a los otros. Cuando nos estamos honrando, estamos amándonos. De hecho, en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 10, dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Así pues que la honra es uno de los principios que nosotros tenemos que tener en cuenta en nuestras relaciones interpersonales. El apóstol Pedro lo dijo de otra manera. Él dijo: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Y de aquí que nosotros tenemos que considerar la honra como algo primordial en nuestra vida. Hay muchas personas que no tienen en cuenta la honra y sufren porque indudablemente no reciben las bendiciones que Dios tiene prometidas a las personas que honran a Dios, que honran a sus padres, que honran a los demás. Pero si vivimos con una mentalidad de honra, provocando un ambiente de honra, veremos milagros sorprendentes y tendremos bendiciones increíbles en nuestra vida. Tenemos que honrar a nuestros dependientes. Debemos aprender a honrar a quienes tenemos bajo nuestro cuidado, como por ejemplo, tenemos que honrar a nuestros hijos. Colosenses 3:21 dice: padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. La palabra griega para exasperar es eretizo, que significa provocar amargura, irritar, enojar. Cuando deshonramos a nuestros hijos, realmente estamos dañando su corazón. Y lamentablemente, muchas veces, y nuestra cultura es normal, que los padres reprendan a sus hijos gritándolos, maldiciéndoles, pegándolos, bofeteándolos, echándolos de la casa. Ese tipo de actitudes realmente están deshonrando a los hijos. Y esto, recordemos, no es agradable a los ojos de Dios. Porque antes de ser nuestros hijos, son hijos de Dios. Son criaturas de Dios. Y Dios los ama. Y Dios quiere lo mejor para ellos. De tal manera que tenemos que tratar de honrar siempre a nuestros hijos. Cuando les prometes algo, cúmplelo. Cuando quieres manipularlos para tener beneficio en la relación de pareja, estás deshonrándolos porque los estás instrumentalizando para tu beneficio. De tal manera que tenemos que aprender a honrar a nuestros hijos, a respetarlos, a considerar también su vida y más bien dedicarles tiempo para hablar con ellos y conocer lo que están pensando. Saber en qué ocupan su tiempo, demostrarles interés por sus vidas. Es una forma de honrar a nuestros hijos. Y también tenemos que honrar a nuestros hijos espirituales. Igualmente, los pastores tenemos que honrar a nuestros hijos espirituales y los líderes tienen que honrar también a sus hijos. Porque ellos también tienen hijos. Los líderes van ganando y ganando y ganando almas para el Señor. Y de alguna manera tienen una responsabilidad y tienen que empezar a dar cuentas de ellos también al Señor. De tal manera que tenemos que honrar a nuestros hijos espirituales también. A diferencia de un padre, un pastor puede tener 10, 20, 30, 100 hijos espirituales. Y por lo tanto es necesario crear unos mecanismos mediante los cuales el liderazgo se desarrolle de una manera tal que cada uno tenga a quien darle cuentas y que podamos atender a toda la comunidad. También tenemos que honrar a nuestros empleados. Dice la palabra de Dios en Colosenses 4:1: amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tendréis un amo en los cielos.
en aquella época en que se escribió esto se les llamaba esclavos. Hoy ya no aplica ese adjetivo. Más bien podríamos hablar de nuestros empleados, a las personas que trabajan bajo nuestro mando. Hay que honrarlos y tratarlos correctamente. En Levíticos 19:3 se dice: no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta mañana. Así pues que tenemos que pagarles lo justo y tenemos que pagarles puntualmente. Pero también tenemos que honrar en sexto lugar a nuestros hermanos. Y estamos hablando no solamente de nuestros hermanos de carne, sino también nuestros hermanos en la fe. Debemos honrar a las personas que están a nuestro mismo nivel, que ni nos cuidan ni cuidamos, pero de alguna manera tenemos que apoyarnos mutuamente, orar los unos por los otros y honrarnos mutuamente. Honrarnos entre esposos. El esposo tiene que honrar a su esposa y la esposa tiene que honrar a su esposo. El Señor dejó muchas instrucciones al respecto. Y de hecho dice en la palabra de Dios que si el hombre no honra a su esposa, sus oraciones van a tener estorbo y no va a poder tener una buena relación con Dios. Y de hecho dice la palabra de Dios: maridos, vosotros vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entre hermanos de sangre debemos honrarnos, y entre los hermanos de la fe también. Muchas veces entre los hermanos y los amigos, los compañeros de trabajo, se tienen tanta confianza que se pierde el sentido de la honra entre ellos. Pero honrar a nuestros hermanos trae grandes bendiciones a nuestra vida. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 19: el hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Cierran su corazón, que no quieren saber nada de su hermano. Y esto realmente es perjudicial para nuestras relaciones familiares. Hemos visto grandes problemas entre familias porque hay disputas entre los hermanos y no quieren hablarse y se odian. Y en muchos casos se hacen un daño, hasta se matan. Pelean por las herencias, pelean por una y otra cosa. Pero el Señor dice en su palabra, en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 23: por tanto, si tienes tu ofrenda y la traes al altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda primero y reconcíliate con tu hermano. Y después ven y trae tu ofrenda y preséntala al altar. Esto quiere decir que es muy, muy importante que nosotros arreglemos los problemas con nuestros hermanos, porque eso nos limpia nuestro corazón y nos permite acercarnos al altar confiadamente, cubiertos con la sangre de Cristo, para hallar misericordia para el oportuno socorro. Esto nos habilita para poder honrar a Dios y que recibamos nosotros la recompensa de esa honra. Tenemos que honrar también a personas que no tienen mucho que ver con nosotros, que son personas accidentales en nuestra vida. Son personas que de alguna manera nos las encontramos. Y de hecho, nuestra obligación también es honrarlas. En el libro de los Hechos, capítulo 28, versículo 10 dice: los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Si honramos a la gente, el Señor también nos va a bendecir. Y tú honras a la gente cuando le prestas atención, cuando muestras interés por su propia vida. Por haber honrado a personas, hemos ganado mucha gente, porque de pronto nos dejamos guiar por el Señor y de pronto el Señor nos dice: hombre, háblale a esa persona que está delante de ti en la fila, mientras hacen cola. Y entonces la saludamos y le preguntamos cómo está. Y empezamos a hablar y finalmente nos abre su corazón y terminamos compartiéndole de la palabra del Señor y ganando un alma para Cristo. El honrar a las personas que no conocemos trae gran bendición para nuestra vida. El dinero también es un mecanismo para poder honrar a los demás. De hecho, el dinero produce honor. Y por eso cuando una persona hace un trabajo, se le honra con dinero. Y se le llaman honorarios. Y honorarios a la paga que recibe la persona por su trabajo
es lo que nosotros acostumbramos. Y la palabra honorarios significa que sirve para honrar. Eso es lo que significa honorarios en griego. En latín es inorarius. La palabra dice que honramos a Dios cuando traemos nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Y de la misma manera, honramos a otras personas a las que les damos de nuestro dinero también. Y explico esto porque será la única manera que tengas de honrar a personas que no conocemos y que sean pasajeras en nuestra vida. Las propinas que le damos a la gente son forma de honrar su servicio. Entonces, darle a una persona que nos sirve la gasolina en el carro, darle una propina, es una forma de honrar su trabajo. Y ellos entonces se van a sentir honrados y van a sentirse también motivados a prestar un mejor servicio. De tal manera que tenemos que tratar de honrar cada vez que tengamos oportunidad a las personas que nos encontramos accidentalmente. En el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 17 dice: el que se apiada del pobre le presta al Señor, y Él lo recompensará por su buena obra. Entonces el apiadarnos del pobre traerá bendición para nuestra vida. Dice también en el versículo 27, el que da al pobre no tendrá pobreza. ¿Usted no quiere ser pobre? Dele al pobre. Y esto es una verdad que siempre se va a cumplir, es una ley espiritual. El que le da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Entonces, cuando usted ve a una persona que está en necesidad, ayúdele, dele de su dinero, hónrela, que cuando lo está haciendo le está prestando a Dios. Pero si usted aparta sus ojos y lo ignora por completo, dice que recibirá muchas maldiciones. Tenemos que también honrar a los empresarios locales. Honremos a las personas que siguen con su empresa abierta a pesar de esta situación tan difícil. Tratemos de apoyarlos, de comprarles las cosas. Tratemos de comprar esa pequeña tienda que queda en el barrio. Tratemos de ayudar a las personas y motivarlos a que sigan adelante. Yo sé que tenemos posibilidad de comprar muy buenos productos importados, pero si compramos el producto nacional estamos apoyando a los nuestros y estamos honrándolos. Pero otra forma de honrarnos, de honrar a Dios, es honrándonos a nosotros mismos. Los orientales cuando saludan hacen una venia y hacen una reverencia, ¿verdad? Y con esto están rindiéndole honra a la otra persona. Porque ellos saben que cada persona tiene un espíritu. Y entonces ellos honran el espíritu que está en esa persona. Nosotros sabemos que todas las almas son del Señor y que todos los espíritus son de Dios. De tal manera que tenemos que honrarnos mutuamente. Ahora, otra forma de honrarnos es cuando no nos dejamos ofender. Dice en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 11, y su honra es pasar por alto la ofensa. O sea que cuando nos ofenden y dejamos pasar por alto la ofensa, estamos honrándonos a nosotros mismos. Qué tremendo. Cuando no entras en pleitos, también nos estamos honrando. Y algunas personas no pierden la oportunidad de hacer un pleito y de participar en un problema. Pero es muy importante que nos honremos, porque nosotros también tendremos que dar cuentas de nosotros mismos ante Dios. Dice en el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 3, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ellas. Romanos 14, 12 dice, así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Entonces va a ser muy importante que nosotros empecemos a aprender a honrarnos, a no dejarnos ofender, a no meternos en los pleitos, porque tenemos que darle cuentas al Señor sobre nuestra vida. Hay muchos estorbos que se presentan para la honra y hablaremos de algunos de ellos muy rápidamente, porque cuando no honramos no estamos honrando realmente a Dios. Recuerden que hemos estudiado que la Biblia es una carrera.
En Gálatas 5:7 dice, ustedes estaban corriendo bien. ¿Qué los estorbó para que dejaran de obedecer la verdad? Y así mismo puede sucedernos, que estamos honrando, pero habrá un momento en que la ira no nos permita honrar a las personas, o la incredulidad. El primer estorbo para la honra es la incredulidad, o sea, la falta de fe en la honra. En Mateo capítulo 13, versículo 57 dice, y se escandalizaban de él, pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Note que Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y allí no le creyeron a él. Y como no le creyeron, no lo pudieron honrar. Y por lo tanto no pudieron ver la gloria de Dios, no pudieron ver milagros. Por eso Jesús dijo que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. La incredulidad es el primer estorbo para la honra. Si no crees la palabra que te ha sido dada acerca de la honra, eso te estorbará para poder honrar a Dios y a las personas que tenemos que honrar. Ya que de por sí es difícil llevar a cabo la honra cuando crees en la palabra, pero si no crees en la honra, definitivamente no vas a poder honrar a Dios. En segundo lugar, no honrar de corazón. El Señor decía, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Que no nos pase así, que honremos a Dios realmente de todo nuestro corazón, porque esto sí agrada a Dios. En el libro de Colosenses capítulo 3 versículo 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, note que una forma de honrar a Dios es hacer todas las cosas como si fueran para Dios. Puede ser que usted esté sirviendo en un empleo, en un trabajo, puede ser que le esté sirviendo al gobierno o que esté trabajando con un jefe que no le cae muy bien. Pero su trabajo tiene que ser como si fuera para el Señor, porque de esta manera está honrando a Dios. Otro de los estorbos grandes para honrar a Dios es darle honra a otra persona antes que honrar a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 25 y 24 y 25 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, esto ocurrió por ahí ya en el año 55 después de Cristo, cuando se escribió esta epístola. Dios entrega a los romanos a su mente reprobada por la concupiscencia de sus corazones y se expande el homosexualismo en esa región. Pero lo que provocó esto está en el versículo 25. Dice, porque honraron a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Los romanos le daban culto al César, a las águilas, a los lobos, al sol, a Júpiter. Nuestro ambiente de honra es estorbado cuando le damos honra a otras cosas o a otras personas antes que honrar a Dios. Y por eso debemos asegurarnos de que Dios tiene el primer lugar en nuestros corazones y que debemos vivir en un ambiente de honra. No nos arriesguemos a quitarle la honra al Señor. Dice en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Por lo tanto, nosotros tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por nosotros, que pagó por nuestros pecados y que estamos honrando su misión en la tierra. Hay algunas personas que no honran al Hijo como Hijo de Dios y por lo tanto no están honrando a Dios. Otro de los obstáculos son nuestros sentimientos negativos. En 1 Corintios 12, 26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. No poder gozarte con la honra de los demás o no poder darle la honra a los demás puede ser un tema de sentimientos negativos, tales como los celos,
el enojo encubierto, el orgullo, etc. Y los celos, en el caso de los celos, el diccionario dice que son la manifestación emocional del temor o la inseguridad que siente una persona ante la posibilidad de perder el lugar que tiene o que debería tener. Este estorbo es muy frecuente en la honra de los iguales, entre esposos, entre hermanos, entre compañeros de trabajo, entre colegas, entre consiervos. Pero también el enojo encubierto. Hay personas que tienen enojo, tienen ira hacia alguien o hacia algo o alguna persona y la tienen encubierta, aparenta que no pasa nada, pero realmente hay un dolor en el fondo de su corazón, hay un enojo por algo que hicieron o que les hicieron o algo que entendieron. Y Gary Chapman, que es un pastor bautista, escritor y consejero matrimonial, dice que el enojo encubierto se manifiesta en personas violentas y que siempre se están quejando o que tienen episodios largos de depresión. Si tú ves alguna de estas manifestaciones en alguna persona, es probable que tenga un enojo encubierto que le estorbará para honrar a los demás. Generalmente las personas que están en autoridad, padres, pastores y todo aquel que represente autoridad, tiene que ver la forma de poder sanar su corazón y sacar esos resentimientos que puedan haber allí y ponerse a cuentas con Dios y sanarse para que sus relaciones siempre sean de bendición. Otro estorbo puede ser el orgullo. En términos generales se dice que es un sentimiento de superioridad que hace que las personas fijen su mirada en sí mismos y en sus propios logros y que desprecien a los demás. El orgulloso se cree merecedor de honra, pero no da honra. Esto estorbará todas las áreas donde debe fluir la honra. Y por eso dice la palabra de Dios en Santiago 4:5 que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Debemos cuidar nuestros corazones de no caer en soberbias y en orgullos, porque eso estorbará sin lugar a dudas nuestro ambiente de honra. Nuestros pecados indudablemente también estorban nuestra capacidad de honrar a los demás. Segunda de Timoteo 2:21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Pablo dice que si nos limpiamos de estas cosas, seremos instrumentos de honra. Me imagino que como canales de honra en todas direcciones, honrando por todos lados a todas las demás personas cuando estamos limpios de corazón. El versículo precedente dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y más adelante dice: apártese de toda iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Huye también de las pasiones juveniles. Tenemos que limpiarnos de todas esas cosas y entonces tendremos un corazón limpio para poder honrar a los demás. En conclusión, estamos honrando a quienes les estamos dedicando nuestro tiempo, nuestro interés, nuestra atención, nuestro esfuerzo, nuestro dinero. Y te puedo asegurar que estamos desperdiciando muchas oportunidades de honrar a los demás y de honrar a Dios. Por eso el interés de nuestra iglesia es que cada uno aprenda a vivir en un ambiente de honra. Primeramente, honrando a Dios. Segundo, honrando a sus pastores. Tercero, honrando a sus hijos, a los demás y honrándose a sí mismos. Y esto es una forma también de honrar a Dios. La honra es una deuda que nos conviene pagar en tiempo y en forma. Romanos 13:7 dice: pagad a todos lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto y al que honra, honra. Así que nos conviene que todo lo que hagamos lo miremos tras la visión de la honra. La honra es la llave que abre bendiciones grandes para nuestra vida, que nos permite llevar a cabo el propósito de Dios, que nos ayuda a llevar una vida agradable a los ojos de Dios y es el precursor de grandes bendiciones para nuestra vida. No permitamos que nada
estorbe nuestro ambiente de honra. No permitamos que el orgullo, el resentimiento, el pecado nos impidan honrar a Dios y honrar a los demás. Oremos, hermanos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Dios. Te damos gracias, Padre Celestial, por cada una de estas promesas, Señor, que tú nos has dado, Dios. Pero en especial te damos gracias, Señor, porque tú nos invitas hoy a vivir un ambiente de honra en nuestra casa y en nuestra iglesia, Padre Santo, en nuestra sociedad. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque tú pones en nuestros corazones el querer como el hacer tu buena voluntad, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, nos has hecho caer en cuenta, Dios, que nos estamos honrando a nosotros mismos cuando dejamos pasar la ofensa, cuando no nos involucramos en pleitos innecesarios, Señor. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque a través de honrarnos a nosotros mismos y honrar a los demás, también te estamos honrando a ti, Señor. Oh, bendito Dios del cielo, yo te clamo, Padre Celestial, para que tú coloques en nuestros corazones el querer como el hacer tu buena voluntad, Señor, y que podamos construir un ambiente de honra en nuestro hogar, en nuestra empresa, en nuestra familia, en nuestra comunidad, Señor, en nuestra iglesia. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu palabra y por cada una de esas promesas que tienes para nuestras vidas. Oramos en Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, mil gracias por habernos acompañado en este día. Los invitamos a que esta noche nos acompañen también en nuestro devocional diario a las 8 de la noche. No sé cómo pagar lo que hiciste por mí. Te doy mi adoración a ti. Santo Cordero, Dios de los cielos, te quiero adorar, te quiero exaltar. El universo, el mundo entero te tiene que adorar, te tiene que exaltar. Ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón, lléname de tu unción. Ven Espíritu de Dios, lléname de tu unción, sana mi corazón, lléname de tu unción. Nuestros devocionales son todos los días de 8 a 8:30 de la noche. Hay una palabra especial de parte de Dios para ti. Grupos de mujeres los miércoles a las 3 de la tarde. Jóvenes más que vencedores los jueves a las 8 de la noche. Y Alianza Youth los sábados a las 5:30 de la tarde. Recuerda, estas reuniones y clases son por Hangouts Meet. Hey, iglesia, nada impedirá que sigamos siendo una familia. Estamos teniendo devocionales diarios, clases y grupos online vía Hangouts Meet. Una aplicación muy fácil de usar. Primer paso. Para conectarte desde tu dispositivo móvil, ve a tu Play Store o App Store y descarga la aplicación Hangouts Meet. Segundo paso. Si estás en alguno de los grupos de WhatsApp de nuestra iglesia, te haremos llegar un link con el que después de haber descargado la aplicación, puedes ingresar a la reunión. También puedes ingresar mediante código. Simplemente entras a la app y das la opción Código de reunión. Nuestro código siempre es el mismo: ESAADOWXUS,
Solicitas el ingreso y listo, ya estamos conectados. Si vas a ingresar desde tu computador, puedes abrir el link desde WhatsApp web. O pones en el buscador de Google meet.google.com. Ingresas el código ESAADOWXUS. Solicitas el ingreso y listo. Recuerda, nuestro código siempre es el mismo. Puedes tomarle un screenshot o una foto para tenerlo a la mano. Si tienes alguna duda, pregúntanos. Estamos para servirte. Somos iglesia, somos familia. Familia, ¿ya nos sigues en nuestras redes sociales? Puedes encontrarnos en Instagram @Alianza con Dios o en Facebook Alianza con Dios Iglesia Cristiana. Puedes hacer tus diezmos y donaciones en la cuenta corriente BBVA número 541-025-185. Recuerda, cuenta corriente BBVA número 541-025-185. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10.